Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Savants, el espacio donde desentrañamos los misterios de las mentes más extraordinarias de nuestro planeta. En el episodio de hoy nos vamos a adentrar en una habilidad que, a primera vista, parece sacada de una novela de ciencia ficción o de una película sobre superhéroes. Sin embargo, se trata de una capacidad muy real presente en el mundo de algunos individuos con síndrome de Savant. Estamos hablando de la capacidad de conocer la hora exacta con una precisión que desafía toda lógica, sin necesidad de consultar un reloj de pulsera, sin mirar la posición del sol en el firmamento y sin guiarse por la luz de la luna. Estas personas son, en esencia, lo que podríamos llamar relojes atómicos andantes, cronometristas biológicos con una exactitud asombrosa. Imaginen por un momento la siguiente situación. Se despiertan en medio de la noche, en una habitación que está en completa oscuridad. No hay un solo rayo de luz que entre por las cortinas, ni el brillo de un despertador digital sobre la mesa de noche. Para la gran mayoría de nosotros, saber qué hora es sería una tarea imposible sin encender una lámpara o buscar el teléfono móvil. Pero para estos savants, la respuesta surge de manera instintiva. Saben perfectamente que son las 3:17 de la madrugada, o quizás las 4:52. No se trata de una aproximación vaga como decir que son cerca de las 4, sino de identificar el minuto exacto en el que se encuentran. Para el común de los mortales, esto suena simplemente imposible, pero para ciertos individuos, es su realidad cotidiana. Uno de los casos más fascinantes que se han registrado es el de un joven llamado James. James vive con autismo y presenta el síndrome de Savant, y su noción del tiempo es tan increíblemente precisa que podía decir la hora con un margen de error menor a un minuto en cualquier momento del día o de la noche. Si alguien se acercaba y le preguntaba qué hora era, James no necesitaba buscar referencias externas. No miraba la inclinación de las sombras ni buscaba un reloj en la pared. Simplemente lo sabía. Sus padres han compartido historias asombrosas sobre su vida diaria, relatando cómo James los despertaba siempre a la hora exacta para comenzar la jornada escolar o cómo les recordaba el momento preciso de sus citas médicas. Su precisión era, en todo sentido, milimétrica. Existe también otro ejemplo documentado muy revelador. Se trata de un paciente que fue hospitalizado y, por razones del estudio, fue desconectado de todas las referencias temporales posibles. Su habitación no tenía ventanas hacia el exterior, no había relojes a la vista y no recibía visitas en horarios regulares que pudieran darle una pista sobre el paso del tiempo. A pesar de este aislamiento sensorial total respecto al tiempo externo, el paciente seguía despertándose y solicitando sus comidas en puntos horarios que eran totalmente consistentes con su rutina habitual fuera del hospital. Lo más impresionante es que, cuando el personal médico verificaba sus estimaciones de tiempo, estas resultaban ser sorprendentemente exactas. Ante estos testimonios surge una pregunta inevitable que nos deja perplejos. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? ¿Existe acaso un pequeño reloj de pulsera invisible incrustado en lo profundo de sus cerebros? ¿Es un mecanismo que funciona con una exactitud tal que dejaría en evidencia a los dispositivos tecnológicos más sofisticados creados por el ser humano? Podríamos preguntarnos si se trata de una memoria prodigiosa capaz de captar patrones temporales o si estamos ante algo mucho más profundo, algo de naturaleza puramente biológica. La ciencia tiene una explicación base para esto: todos poseemos un reloj interno. Se trata de un sistema que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. No obstante, la precisión que demuestran estos savants va mucho más allá de lo que consideramos como un funcionamiento normal. Esto nos lleva a plantearnos si, tal vez, el tic-tac de este reloj biológico se encuentra amplificado o afinado de una manera especial en sus cerebros. Quizás ellos pueden percibir el paso del tiempo con una granularidad que para el resto de nosotros es simplemente inimaginable. Para encontrar respuestas, debemos explorar el fascinante mundo de la neurobiología y los misterios de nuestro propio cronometrista interno. Prepárense para descubrir cómo la maquinaria del tiempo en nuestro cerebro podría estar funcionando de una forma excepcional en estos individuos. La pregunta sobre cómo logran esta proeza es profunda y la respuesta, como suele ocurrir cuando estudiamos el cerebro, es compleja y multifacética. Involucra un sistema que todos tenemos integrado en nuestra biología, pero que en los savants parece estar calibrado a la perfección. Para entender a estas personas, primero debemos comprender nuestro propio reloj interno, conocido técnicamente como reloj circadiano. Este término proviene del latín circa diem, que se traduce literalmente como alrededor de un día. Este reloj es un sistema biológico que se encarga de regular una gran cantidad de nuestros procesos corporales en un ciclo de aproximadamente 24 horas.
Podemos visualizarlo como el director de una orquesta interna muy sofisticada. No solo coordina cuando debemos dormir o cuando es momento de despertar, sino que también gestiona la liberación de hormonas, los cambios en la temperatura corporal, la aparición del apetito y muchas otras funciones vitales. El centro de operaciones de este reloj maestro se encuentra en una región diminuta pero fundamental del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, o NSQ por sus siglas. Esta estructura está ubicada en el hipotálamo, justo por encima del lugar donde se cruzan los nervios ópticos. El anasquio funciona como nuestro cronómetro principal y tiene una característica fascinante, se sincroniza principalmente a través de la luz solar. En nuestras retinas existen células especializadas que tienen una doble función. No solo nos permiten ver el mundo, sino que también detectan la intensidad de la luz y envían señales directas al NSQ. Estas señales le informan al cerebro si es de día o si es de noche, funcionando como el mecanismo de ajuste de hora para nuestro reloj biológico personal. Pero el núcleo supraquiasmático no es solo una estructura física estática, está compuesto por células que contienen un conjunto de lo que los científicos llaman genes reloj. Estos genes, identificados con nombres como clock, MAL1, PERI-CRY, actúan como los verdaderos engranajes de un reloj molecular. Su funcionamiento consiste en activarse y desactivarse en un ciclo que dura cerca de 24 horas. Al activarse, producen proteínas que a su vez regulan la expresión de otros genes, creando lo que se conoce como un bucle de retroalimentación molecular. Es una danza rítmica y constante de activaciones y desactivaciones que marca el tiempo a una escala celular. Para entenderlo mejor, veamos cómo interactúan. Los genes COAC y MAL1 actúan como los activadores del sistema. Se unen entre sí para formar un complejo de proteínas que enciende la maquinaria de los otros genes reloj. Por otro lado, tenemos a los genes PERI-CRY, que funcionan como los frenadores. Una vez que los activadores los ponen en marcha, estos genes producen proteínas que se van acumulando gradualmente en la célula con el paso de las horas. Cuando alcanzan un nivel crítico, estas proteínas inhiben la actividad de COAC y MAL1. Una vez que los activadores son inhibidos, la producción de las proteínas de PERI-CRY comienza a disminuir, lo que finalmente permite que COAC y MAL1 vuelvan a activarse, reiniciando todo el ciclo desde el principio. Este sistema de encendido y apagado es increíblemente preciso y tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo. Podemos imaginarlo como una cadena de piezas de dominó que caen y vuelven a levantarse por sí solas en un ciclo perfecto cada día. Ese es nuestro reloj molecular trabajando sin descanso. Ahora bien, volviendo a nuestros savants, cabe preguntarse cómo este sistema biológico puede llevarlos a alcanzar una precisión tan extrema. Los investigadores han propuesto varias hipótesis y es muy probable que la respuesta sea una combinación de distintos factores. La primera posibilidad que se baraja es que el oscilador central ubicado en su núcleo supraquiasmático sea intrínsecamente más estable y menos propenso a sufrir perturbaciones. Para ilustrar esto, podemos comparar un reloj de cuarzo moderno con un reloj mecánico de juguete. Aunque ambos cumplen la función de marcar el tiempo, el reloj de cuarzo es inmensamente más preciso porque su mecanismo interno es más fino y no comete tantos errores. En el caso de los savants, la interacción entre los genes reloj y las proteínas podría ser tan eficiente y silenciosa que su tic-tac interno roza la perfección. No se vería afectado por las pequeñas variaciones que el resto de nosotros experimentamos debido a factores externos como el estrés, los cambios en la dieta o las condiciones del ambiente. Una segunda hipótesis sugiere que estos individuos podrían tener una mayor sensibilidad a las señales internas de su cuerpo. Aunque nuestro reloj principal se sincroniza con la luz exterior, también recibe información de otros relojes más pequeños distribuidos por todo el organismo, situados en órganos como el hígado o los músculos, y de sutiles cambios en nuestra fisiología. Estos cambios incluyen las variaciones en la temperatura del cuerpo, los niveles de hormonas como el cortisol o la melatonina, la cantidad de glucosa en la sangre y los ritmos de los latidos del corazón. La mayoría de nosotros no somos conscientes de estas señales, aunque nuestro cuerpo las registre de forma automática. Sin embargo, los savants podrían poseer una sensibilidad aumentada, una capacidad superior para leer estas señales fisiológicas con un nivel de detalle mucho mayor. Es como si pudieran sintonizar una estación de radio utilizando una antena extremadamente potente, captando detalles que para cualquier otra persona serían simplemente ruido de fondo. Es posible que ellos registren los ciclos internos de su cuerpo de una manera que para nosotros es subconsciente y difusa, pero que para ellos se traduce en una medida exacta del tiempo que ha transcurrido.
Otra teoría interesante tiene que ver con el filtrado del ruido externo. El cerebro de los savants, particularmente de aquellos que se encuentran dentro del espectro autista, suele procesar la información sensorial de una manera distinta a la habitual. Podrían poseer una capacidad única para ignorar las distracciones o el ruido ambiental que con frecuencia desorienta nuestro sentido del tiempo. Para una persona promedio, la percepción de la duración de un día puede variar drásticamente, el tiempo parece volar si estamos muy ocupados o divertidos, y parece detenerse si estamos aburridos o angustiados. Nuestras emociones y nuestra atención distorsionan la percepción temporal. Los savants podrían ser inmunes a estas distorsiones emocionales y cognitivas, lo que les permitiría mantener una visión mucho más objetiva y constante del paso de los minutos. Además, no podemos olvidar la relación que existe entre esta habilidad y una memoria temporal excepcional, así como una conectividad neuronal particular. Algunos científicos sugieren que esta destreza podría estar ligada a su capacidad para reconocer patrones y a su memoria prodigiosa. Si un savant es capaz de memorizar calendarios enteros o realizar cálculos de fechas en un futuro lejano, es muy probable que también pueda memorizar el patrón del tiempo que fluye. No lo haría necesariamente de una forma consciente, calculando mentalmente cada segundo, sino a través de una acumulación subconsciente de microeventos neuronales que su cerebro interpreta con una exactitud asombrosa. Es posible que las conexiones en las áreas del cerebro encargadas de procesar el tiempo, como la corteza prefrontal o los ganglios basales, estén configuradas de una manera distinta en ellos. Quizás una mayor densidad de neuronas en estas zonas específicas, o una conectividad mucho más eficiente entre ellas, les permite retener y procesar la información temporal con una fidelidad que supera por mucho la media humana. La investigación en este campo sigue muy activa, ya que sabemos que el tiempo no se percibe en un solo lugar del cerebro, sino que es una función que está distribuida en diferentes regiones, cada una encargada de un aspecto distinto, ya sea la duración de un evento, el orden en que suceden las cosas o la predicción de lo que pasará después. En el caso de las personas con autismo, se ha observado con frecuencia que procesan lo sensorial y lo cognitivo de forma diferente. Algunos estudios indican que su percepción del tiempo podría ser más segmentada o granular. Esto significa que se enfocan mucho más en los momentos individuales y aislados que en el flujo continuo del tiempo al que estamos acostumbrados. Si combinamos esta visión granular con las capacidades extraordinarias de un savant, el resultado es esta asombrosa capacidad de cronometraje. Se ha teorizado incluso que las habilidades de estos individuos podrían ser el resultado de un acceso inconsciente y masivo a la información que está almacenada en el cerebro. Es como si tuvieran una vía de acceso directo a zonas del procesamiento mental que para los demás están ocultas o son muy difíciles de alcanzar. Para este cronometrista biológico, esto significaría estar en contacto permanente con el tic-tac de sus propios genes y con las señales más sutiles de su organismo. Al llegar al final de este recorrido por los relojes atómicos de carne, nos queda una reflexión profunda. Esta habilidad no es solo un dato curioso o un truco impresionante para demostrar en una reunión. En realidad, es una ventana abierta hacia la increíble sofisticación que posee el cerebro humano. Nos recuerda que la forma en que percibimos el tiempo no es una experiencia única o igual para todos. Por debajo de nuestra conciencia cotidiana, existe una maquinaria biológica de una complejidad abrumadora que trabaja segundo a segundo sin que nos demos cuenta. Este fenómeno nos demuestra que, aunque todos compartimos ese reloj interno, la capacidad de algunos seres humanos para sintonizarlo y leerlo a un nivel tan íntimo es una prueba del potencial oculto de nuestra mente. Nos invita a dejar de ver el tiempo solo como una convención social o una cifra en una pantalla, y a empezar a verlo como una experiencia que está profundamente enraizada en nuestra propia biología. Los savants, a través de su don, nos invitan a maravillarnos con el tiempo y con la intrincada danza de procesos biológicos que ocurre dentro de nosotros en cada instante de nuestra vida. Si te ha fascinado este viaje por los misterios de la mente y quieres seguir descubriendo las capacidades más asombrosas del ser humano, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando juntos las fronteras de la neurociencia y las historias de aquellos que desafían los límites de lo que creíamos posible. Gracias por acompañarnos en este episodio de Savants. Nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.